el supermercado, lo cual me duele en el alma, así que estamos comprando en otro lugar donde sale mucho más caro, lamentablemente. ¿Y tenés suficiente stock? Me compré una de 1 kilo y no me la toca nadie. Es tu yerba en particular. Bueno, para los que no lo Sí, tal conocen, cual. Juan Ibarra es periodista, es freelance, está trabajando ahora en España, pero cubrió un montón de eventos internacionales desde distintos lugares, Alemania, Inglaterra. Ahora le toca el coronavirus en España, en un lugar, un país donde hay muchísimos infectados, así que es una situación súper particular. Juan es argentino, pero está viviendo allá, y Ujú. queremos que nos cuentes un poco esto, Juan, ¿cómo es ser freelance Bien. en España en este momento? Bueno, me pasa algo similar a lo que me pasaba en el 2017 y 2018 con el tema de los atentados terroristas. Digamos, generalmente se comunican malas noticias y eventos muy trágicos, por los cuales los medios de comunicación de Argentina llaman a los periodistas, corresponsales, lo que sea, eh, en Europa. Entonces, antes era, mientras más atentados terroristas había, más. Y mientras eso está ahí, esa tensión está ahí, más trabajo tengo. Es muy. A mí me interesa mucho eso y es algo que lo vengo practicando bastante durante las últimas salidas. Digamos, siempre es el desafío de un corresponsal, de un reportero que está afuera, hacer esa bajada. O sea, yo te puedo decir, bueno, la gente entra al paro. Bueno, ¿qué es el paro? Bueno, es el lugar o es un pago por parte del Estado que te asigna si te quedaste sin trabajo. Bueno, sumado a eso, ¿qué es en Barcelona? Bueno, ¿qué significa la Rambla como espacio para Barcelona? ¿Es la calle Florida? ¿Es con qué referencia vos podés ir uniendo con Argentina? Así que me parece como corresponsal, en primer lugar, es el desafío principal. Vamos a hacerlo, si querés, más interactivo, pregunta, respuesta, porque si no me copo y como todo periodista Dale, hablo un montón. lo hacemos un poco interactivo. Le aviso a toda la Dale. audiencia que ahí abajo, donde está el signo de pregunta, hay un sticker de preguntas que le pueden hacer a Juan, que después las vamos a poner para que las lea y para cualquiera de nuestros Dale. invitados. Pero bueno, un poco ahí estuviste contando los desafíos y algo que nos preguntaban antes, cuando ya sabían que íbamos a hablar con vos, es ¿cómo hace un periodista freelance para vender su trabajo? O sea, vos llamás y decís, hey, estoy en España, saben que hay un montón de casos, contáctenme o te contactan a vos. Eh, Hay de todo, digamos. Argentina es un país muy particular en ese sentido. Eh, yo una vez me acuerdo de una periodista mexicana que me dijo, aprendí lo que significa de onda cuando hablé con los periodistas argentinos, porque me decían, ¿podés salir de onda? Y la mía decía, ¿pero qué es de onda? Bueno, ese de onda está muy metido en Argentina, porque, digamos, la noticia internacional generalmente no es una noticia tan valorada. Lamentablemente en Argentina sí suele tener más importancia y en algunos canales más que otros, algún choque, algún robo, algún secuestro, digamos, en términos locales, como medios nacionales que están en la capital de Argentina, obviamente ese es el círculo de referencia, lo que pasa afuera tiene que ser extraordinario para que integre, digamos, parte del canal. Entonces, yo fui redescubriendo muchas cosas y una de estas cosas era esto, digamos, yo cuando terminé TEA y Portea no tenía ni idea, yo me gané una beca para estudiar en Francia y a partir de ahí quería probar, o sea, realmente no tenía ninguna referencia de cómo se hacía. Eh, y bueno, empecé, si me conocían a alguien, me gustaría hacer alguna salida, me gustaría empezar a practicar, digamos, porque nunca lo había hecho, yo tenía 24 años y bueno, a partir de ahí tomé la determinación de decir, bueno, listo, salgo y después vemos para dónde va. Eh, y bueno, me empezaron a llamar, justo coincidí con un año en que pasó de todo en
Londres, en Inglaterra había elecciones nacionales, en Alemania, en todos lados. Entonces, nada, a partir de ahí dije, bueno, esto realmente hay un interés, porque cada vez que pasaba algo, me llamaban a mí, cada vez que sucedía, y me llamaban de distintos canales. Yo obviamente con la inseguridad total de un recién profesional, digamos, de un profesional recién recibido, a mí me interesaba mucho generar o que te llamen por radio y que diga tu nombre, no sé, Víctor Hugo, o que diga tu nombre Chiche Helbert, me acuerdo de una vez, digamos, saliendo de lo que puede ser el trabajo, sino como eso de que te impacta que por primera vez digan tu nombre. Bueno, a partir de ahí me di cuenta que en Argentina poder cobrar iba a ser muy difícil, pero Argentina en particular, a menos que vos tengas un nombre, que tengas alguna referencia directa, eh, hashtag contactos, como en, si querés lo contamos, un montón de cosas que se pueden hacer para medios de Argentina, pero después lo fui, digamos, se me acabó el tiempo de poder estar en Europa, hice una experiencia espectacular donde pude salir con todos los canales, o sea, jerarquicé mi marca de yo como periodista y al mismo tiempo validé, o sea, pues los medios me seguían llamando, por más que salga gratis o no. Entre todo eso, hay canales que sí te pagan, afuera sobre todo. No sé, yo trabajé para la Deutsche Welle, trabajé para canales de Perú, de Venezuela, hay uno de Francia, France 24, pero en la sección español. Digamos, hay un vínculo donde si te ven, te conocen, o vos puedes mandar un currículum, obviamente. Periodista, que es lo que hiciste en tu primer paso por Europa, ahora te tocó estar en una situación súper particular. Entonces te pasaba esto, estás contando un poco de que los periodistas te llaman y saben que, bueno, Juan Ibarra está en España en este momento súper particular. Claro. Pero ¿cómo haces vos para ser freelance allá en una época, sobre todo, de cuarentena? O sea, cuando el consejo y la recomendación es quedarse en las casas, ¿cómo haces para decir, yo voy a salir, pero no te puedo explicar también para qué medio quizás, o te mandan validaciones, como diciendo, bueno, C5N te manda un, Juan tiene que salir a la calle en España, o cómo se hace? Antes siempre nos contaban cómo se colaban a recitales, cómo se colaban a la cancha, o lo que sea. Entonces yo antes de irme al Mundial de Rusia 2018, con el medio que me había ido como freelance, que bueno, es una experiencia también muy similar a esta, donde yo ofrecí mi servicio, compraba el paquete y lo hacía, digamos. Obviamente el Mundial es una referencia muy clara, no es un coronavirus que aparece de un día para el otro, y me generó un carnet de prensa que me permite estar en la calle, sin fecha de vencimiento. Así que, bien. nada, entonces ahora digamos, estás con un carnet en particular. Claro, son herramientas que uno solo, digamos, en términos ideales, se pueden, acá yo también vengo a decirlo con toda la onda, digamos, yo puedo hablar en términos ideales y ser el más romántico del periodismo, pero me parece que por ahí tiene una validez mayor contar cómo pasa realmente, digamos, TEA y por TEA, periodismo por periodistas. Carnet, podés circular. No tengo problemas. Los problemas se dan en cuestiones de transmisión, a la hora de, por ejemplo, el noticiero de Argentina es a las 9 de la noche, por ejemplo, y a las 9 de la noche hay 5 horas de diferencia. Estoy primero, así que me quedo muy tranquilo. Nada, eso son cosas que te vas adaptando. En este caso particular, sí salgo, si me tengo que ir al supermercado, salgo, y me voy al supermercado y hago una salida ahí. Pero a mí es re complejo porque la situación del contexto, yo siempre digo, la vida
del periodista que está fuera, del corresponsal, nunca vuelve a la redacción, nunca vuelve al canal, nunca vuelve a la radio. Está solo, digamos, y como mucho con un camarógrafo. Entonces, vos estás en un supermercado filmándote, no aparezca acá. Obviamente, ahí aparecemos nosotros, mostramos nuestro carnet de prensa, lo que sea, pero la misma sociedad ya está hoy como súper alerta, viendo controlando mucho, digamos. Entonces, es un poco más complejo por la tensión social que hay. Claro, eso pasa un montón. Acá, de hecho, en Argentina realmente pasa, y me imagino que en España con la cantidad de casos pasa aún más. Y obviamente eso pasa también porque la gente quiere, digamos, que se cumpla la cuarentena, lo cual está bien. Entonces, es como Obvio. decir, bueno, esta persona no está, ¿qué estará haciendo? Donde tenés que mostrar tu credencial. Y eso nos lleva a la última pregunta, así podemos pasar a otros entrevistados porque nos quedaríamos todo el día hablando. Pero Tal cual. a la última pregunta de cómo haces para, en todo este contexto virus, entonces vos decís, bueno, yo voy a cumplir mi rol como periodista, pero también tengo que tomar recaudos para cuidarme. ¿Cuáles son los que estás tomando en España? Sí, súper complejo. Y veo a los colegas, y eso es algo que nos está pasando a todos. También de no acercarse, de cómo te manejas, no, cuestiones básicas de salud. Y ya para darle lugar a mis otros colegas, que obviamente me voy a quedar mirando, estoy muy ansioso, yo quiero hacer una bajada simplemente que es que a partir de eso generé mucho más trabajo, que es yo hoy, y durante toda la historia y durante toda nuestra formación, siempre los medios de comunicación fueron el fin a llegar. Y yo creo hoy que los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, son medios para nosotros para generar información y para validar muchas veces la información que generamos. No por eso pensar que un medio te pague 5 o te pague 1000, te valora como periodista, digamos. Muchas veces la industria de medios tradicionales está bastante acabada y se está moviendo hacia otro lado el modelo de negocio. Pero lo que es la función de los medios tradicionales de comunicación sigue siendo muy fuerte. O sea, te verifica como profesional y al mismo tiempo la televisión, la radio te masifican. Entonces, utilizar los medios también es algo válido, no como fin, sino como un medio para después llevar eso a otros lugares. Y utilizar más de uno, además, digamos, ¿no? O sea, utilizar los medios tradicionales, así como las redes sociales y Sí, todo lo que puedas mostrar. Obviamente, porque eso es una retroalimentación, digamos, en multiplataforma. Esto, por ejemplo, si yo lo estuviese haciendo en vivo, si lo estuviese grabando, automáticamente yo puedo hacer, sí, eso sí, yo puedo grabar cualquiera de mis salidas que yo hago para televisión, para radio, cuando escribo algo, yo automáticamente grabo esto, lo pongo en un podcast de Spotify, lo puedo poner en mis canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, y todo eso nos crean, porque hoy la gente cree a la gente, no cree tanto a la estructura, digamos. Entonces, ahora, digamos, creen a un periodista, esté en un canal o esté en otro. Entonces, eso también yo creo que nos resignifica a nosotros como periodistas y hay digamos, una situación muy distinta a la que sucedía hace 10, 15 años, donde quizás era todo mucho más accesible de entrar a un medio de comunicación como fin, además. Tal cual. Bueno, la recomendación del profesionalismo es importante para estos temas en particular, que sabemos que hay muchísima información, está esta palabra, la infodemia, de todo lo que se está hablando, así que es muy bueno que si tienen dudas o algo sobre lo que está sucediendo en España, hablen con la gente que está en España, así que ahí ya tienen el @ de Juan y todo para poder contactarlo también. Súper, súper. Bueno, gracias, un placer, Juan. antes que nada. No, un placer enorme. Es muy raro estar ya de este lado. Pero bueno, en serio, muchas gracias, Fla, y un saludo a toda la gente que nos está mirando, que son un montón. No te bajé el rating
me quedo tranquilo, así que los que vienen son los genios, así que me voy a quedar un beso grande, ustedes salgo, ¿no? Dale, sí, sí. Chau, chau. A ver. Ahí está. Bueno, ahí nos quedamos sin Juan. Ahora vamos a entrevistar a Candelaria Boto, que justamente Juan estuvo hablando un poco de los medios tradicionales. Candelaria Boto hace un montón de cosas, vamos a hablar un poquito de todo lo que está haciendo en este momento. Es economista, es docente, es coordinadora de economía feminista, pero además es parte del programa Quédate en Casa de la televisión pública, que surgió apenitas ahora antes de que empiece la pandemia. Así que, Cande, es tu momento. Ay, esperen que se me dio vuelta esto, puede pasar. Pensemos que estoy en vivo. Así que la estoy buscando. Acá está. Vamos esperando a Candelaria Boto. Hola, Cande. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ya dijimos todo lo que estás haciendo y pobre, estamos pensando, esta chica está trabajando el cuádruple en pandemia que en la vida común y corriente, ¿no? Sí, para mí no siempre está bueno, tengo un pequeño problema que es que me gusta lo que hago y eso me genera problemas para delimitar las tareas, pero es cierto que esta pandemia me dio más trabajo porque bueno, ahora soy parte de este programa de Quédate en Casa que salió a razón del coronavirus, así que sí, es una nueva experiencia, un nuevo desafío y un nuevo formato porque más allá de invitaciones nunca había formado parte de un programa de televisión. Bueno, le recuerdo a toda la audiencia que pueden hacer en el sticker de preguntas. Justamente estás contando esto de que Quédate en Casa surgió en plena pandemia, apenitas antes de que empiece la cuarentena. Entonces, ¿cómo fue la situación de lanzar un producto y algo nuevo en estos tiempos, digamos? O sea, en un momento donde hubo que resignificar todo y la gente de repente está en sus casas, ¿cómo fue lanzar un producto? Sí, yo creo que surgió un poco de la necesidad de pensar un programa que sea informativo, pero que no genere justamente de este pánico que se genera en un contexto que es de mucha incertidumbre, donde nos enfrentamos a una enfermedad que es nueva y que obviamente genera miedos, y uno prende los noticieros y el cartel de urgente sale cada 5 minutos. Entonces, la música, todo te prepara en una situación de mucho estrés. Entonces creo que la idea también desde la televisión pública, desde un medio público, era informar, porque es importante estar informados, pero bajar un poco los niveles de pánico y este exceso de información, y un poco acompañar a las personas, ¿no? Porque también estamos o sea, tenemos que estar desde nuestras casas, entonces la idea es también generar contenido que pueda acceder al coronavirus. Obviamente que es un monotema, que creo que nos pasa a todos, de hecho con videollamadas que hacemos con amigues y familiares, pero bueno, tratar de hablar de otras cosas también. Sí, además está bueno, a mí en mi caso en particular me pasa que está a las 6 de la tarde, cuando vos decís esto, no sé cuándo parar, decís, bueno, en un momento puedo ponerme como un break y ver, digamos, obviamente estamos todos metidos en el tema del coronavirus y de todo lo que sucede, pero por lo menos lo cuentan con entretenimiento también por otra parte y con información, obviamente. Una de las cosas que dicen, en Twitter yo leía que los felicitaban a ustedes, era esto de que justamente no tengan placas rojas y no tengan esa como música turbia y esa como situación de causarle pánico a las personas que están del otro lado. Y acá te pregunta justamente Juan Ignacio Ceballos, ¿por qué exceso de información? ¿Qué es lo que crees que está pasando hoy en día? Bueno, digo, el término incluso lo divulgó la Organización Mundial de la Salud como infodemia, y tiene que ver con que consumir demasiada información sobre un tema, lo único que hace es apabullarnos. Digo, somos seres humanos y no, en el sentido de que dentro de ese exceso de información hay información que es verídica, hay fake news, hay información exagerada y también hay venta, porque los medios de comunicación, cuando son de empresas privadas, también te quieren vender, y el cartel de urgente vende. Entonces, digo, si estamos enfrentando una pandemia donde tenemos el diario del lunes de cómo le está yendo a otros países y sabemos que nos vamos a ir contagiando más, sabemos que eso repercute
en los niveles, no solo de personas. Si yo todos los días saco carteles de urgente diciendo hay más contagiados, bueno, en realidad ya sabemos que va a haber más contagiados. Eso no quiere decir que, bueno, hagamos una fiesta porque hay más contagiados. No, pero tratemos el tema con responsabilidad, porque no genera nada constructivo estar todo el tiempo vendiendo que hay más contagiados y cuántos fallecimientos hay y todo eso, porque tenemos que estar preparados y enfrentarlos como sociedad. Creo que vos también le fuiste encontrando a las noticias, digamos, por el coronavirus o la cuarentena, algo que me parecía súper interesante es que también diste toda una bajada en contra de la gordofobia, por ejemplo, decir, está bien si seguimos comiendo, o sea, si estamos comiendo en nuestras casas, y está bien que se nos cambie todo el sistema. Eso, de hecho, lo dicen mucho en el programa, entonces, ¿cuál es como la vuelta de tuerca también que se le puede encontrar a estos temas relacionándose con el coronavirus también? Sí, totalmente. O sea, digo, estamos enfrentando una pandemia y una cuarentena, pero eso también despierta un montón de cuestiones sociales que ya vivimos, que tienen que ver con cuestiones patriarcales, gordofobia, digo, un montón de cosas que ya están inmersas en la sociedad, pero que por ahí quedan más al descubierto, porque ahora, bueno, están en las redes sociales, entonces vemos estos memes y demás, y me parecía un tema muy central porque lo veía por todos lados, esto de, bueno, cómo empiezo la cuarentena, cómo lo termino, y en muchos casos aparecía como un miedo más grande a engordar que a tener coronavirus. Yo sigo muchas activistas gordas, porque a mí personalmente me ha hecho muy bien en mi propia vida, en mi propia experiencia, entonces también inspiradas en ella, en Brenda Matos, Samantha Alonso, digo, mujeres que laburan este tema y activan, sobre todo con lo que fue la ley de talles y demás. Entonces la idea también era darles un poco la voz a ellas, entendiendo que la TV pública lo que tiene de hermoso es que llega a todo el país y que son discusiones que por ahí, yo lo digo acá desde un departamento en Almagro, y por ahí son discusiones que una en su circulito ya tiene más hechas, pero la posibilidad de llevarlas a la TV pública, a la TV abierta, me emociona, me sigue emocionando hoy, y creo que es un poco de lo que quiero aportar yo a ese programa también, tratar de pensar esas discusiones que no queden en un nicho de la ciudad, ¿no? Bueno, está buenísimo, de hecho creo que nos diste el pie ideal para cerrar esta parte, que se relaciona mucho con lo que habló también Juan en el bloque anterior, que es esto de informar desde donde se pueda, desde las redes sociales, desde la televisión, y aprovechar estos lugares, sobre todo, bueno, en el caso que te toca a vos, una televisión pública abierta, de aprovechar para bajar esta información, la información correcta, la información del ministerio, y que todo esto esté chequeado y podamos contribuir a calmar incluso los ánimos, porque todos estamos ahora en nuestras casas y tenemos que buscar las nuevas maneras. Así que gracias. Gracias a ustedes. ¡Mua! Te mando un beso grande. Hola, Lauti. Bueno, ahora vamos a entrevistar. Ay, Lauti, me pusiste nerviosa. Voy a entrevistar a Victoria de Masi. Victoria de Masi trabaja en la revista Viva de Clarín, es autora de Carlitos Way, y estuvo hablando muchísimo en Twitter sobre la cuarentena, así que vamos a hacerle un par de preguntas ahora de todo lo que estuvo tuiteando. Hola, Vicky. Hola Flavia, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, ejercitando la paciencia como todos. Logramos que saliste en un vivo de Instagram, ¿no? O sea, es como increíble. Es todo lo que puede TEA. Es todo lo que puede TEA, es un montón. No, estamos súper contentos de que estés acá y de que nos puedas contar un poquito en el vivo todo lo que fuiste contando. Está en tu Twitter como el diario de cuarentena, que los que te seguimos vamos viendo tu día a día y la evolución de lo que es la pandemia y el estar en casa para vos, ¿no? Sí, aclaremos igual que es un recorte, ¿no? Todo lo que se pueda decir en Twitter, pero sí me estuvo pasando en relación al laburo, que yo vengo acostumbrada a trabajar en territorio, es decir, ir a ver a los entrevistados, e ir a ver dónde pasan las cosas, y ahora estoy mediada por la pantalla, no solamente por el distanciamiento social,
con lo cual a mi subjetividad, a la subjetividad de todo periodista, se suma el recorte que hace el otro del escenario donde está, del lugar desde donde estaba hablando, para poder armar ese escenario que después necesito para la nota, o sea, ni más ni menos. ¿Vos estabas Esa- escribiendo algo antes de que empiece la cuarentena o empezaste ahora con la cuarentena? No, estoy trabajando en un texto que lastimosamente es muy visual y que me agarró justo con la declaración de la cuarentena, con la oficialización de la cuarentena. Con lo cual tuve que cambiar la manera de trabajar, de encontrar maneras nuevas de trabajar y potenciarlas. A veces me cuesta muchísimo, pero también encuentro como cierta ventaja en la novedad, que es poner a prueba otros conocimientos, otras herramientas, otro tipo de preguntas, y por supuesto el tiempo de trabajo, porque ahora tengo que trabajar sobre todo con lo discursivo, Bien. y con lo cual tengo que hacer preguntas a los entrevistados mucho más precisas, mucho más finas, mucho más concretas, y eso los pone un poco en crisis, ¿viste? Porque es como, a veces siento que estoy haciendo como un interrogatorio tipo policíaco, que eso no es Ok. cómodo, ¿no? ¿Cuál Pero sería bueno, una pregunta de Victoria de Masi en cuarentena, digamos? no, no la quiero hacer porque cualquiera que estuviese viendo en este momento se sentiría muy incómodo, pero el texto que estoy produciendo es que tiene que ver con la ropa, que me manden muchas fotos, que me manden videos del lugar donde están, y aún así mis sentidos están limitados, porque, insisto, es el recorte del otro. Yo como narradora, ni siquiera como observadora participante de esa situación. Digamos, me tengo que conformar con el recorte que hace ese otro. Yo no puedo intervenir. Ok, o sea, es todo un desafío para tu manera de escribir lo que te está pasando ahora en cuarentena. Sí, y otra dificultad que vemos, yo hago revista, no hago actualidad, pasan dos cosas. Primero, nosotros tenemos que pensar notas fuera de agenda, y es muy difícil porque la cuarentena, el virus, ha intervenido en nuestra vida. Nosotros estamos trabajando en plena crisis. Entonces, pensar temas a futuro sin saber cuál va a ser el escenario de nuestro país en 15, 20, en un mes, no solo es complicado, sino que es un riesgo, porque hasta llego a pensar que podemos ser insultantes, ¿no? Como, ¿cómo podés prever qué va a pasar en Argentina en 20 días? Y es muy difícil también proponer notas que estén deslinkeadas del virus. Eh, entonces esa es otra gran dificultad que estamos teniendo, pensando en que la revista que hacemos, que es un lugar donde pensamos que el lector o la lectora va a ir como a descansar un ratito. Bueno, estamos haciendo todo lo posible para eso. Vamos a tener que leer viva entonces para estar un poco eso, para relajar y sacar un poco el tema coronavirus, que todos, como decía Juan, como decía Cande, lo hablamos hasta, hacemos Zoom con amigos y decís, ¿por qué estoy hablando de nuevo del coronavirus? Pero es Y cierto que también es importante poder un poco salir de eso, y por otra parte lo que planteás de cómo, si no hacemos actualidad, cómo buscar otros temas, y además cómo buscar otros temas, que esta es una de las preguntas que me gustaría hacerte, desde tu casa, ¿no? Viste que muchos periodistas también está eso de, bueno, voy, recorro, conozco, entro a un lugar, y ahora tenés que pensarlo, imaginarlo, o sea, googlearlo, no sé, pero ¿cómo haces cómo cambió tu idea de buscar temas antes a buscar temas ahora que no puedes salir? dicen mis padres a veces, pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Había muchas notas que yo tenía ganas de hacer, que quizás eran de archivo, notas perfiladas, notas que tuviesen que ver con acontecimientos históricos, y por ahí se cumplía un aniversario redondo que, digamos, en el día a día de la
revista no tenían lugar. Bueno, yo lo que hice fue recuperar esas ideas que me entusiasmaban en su momento, las fui a buscar, vi cómo podía reformularlas, venderlas con un título que sea tentador y poder producirlas. Porque, a ver, también hay que decir que el diario activó muy rápidamente todo un protocolo de trabajo, y salvo los cronistas que están en la calle, todos nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, teniendo los cuidados que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Pero yo no puedo salir para hacer una nota, salvo por una cuestión muy puntual. Con lo cual tuve que ir a buscar eso, digamos. Las ideas están, las ideas están. Lo que hay que la casa se nos viene encima, pero bueno, hay como que pensar un poquito e ir a buscar ideas que en algún momento estuvieron con mucha... Que eso lo hayan anotado todos los estudiantes de periodismo acá presentes. Yo creo que voy a revivir aquel sumario viejo que quedó sin mandar, así que es siempre un buen momento, y para aprovechar está bueno además mandar estos ánimos y decir que hay cosas que podemos hacer ahora en nuestras casas. Y después, por última pregunta, queríamos hablar un poquito, salir de tu trabajo con Viva y hablar de espacios de capacitación, debate periodístico. Tuvieron un podcast, muchísimos talleres, y queríamos ver si pensaban hacer algo en esta época de cuarentena, si creen que ya hay demasiado. Vieron que al principio era como, uy, ¿qué hacemos? Después había 200 vivos de Instagram, juramos que este es el segundo que hacemos, había un montón de sobreoferta. Entonces, si pensaron algo o si por el momento no vamos a hacer nada en el movimiento? Mira, el movimiento sigue moviéndose, quizás un poco más en silencio. Hay una realidad, porque, a ver, el oficio periodístico ya venía como resentido antes de la pandemia. Y ahora lo que pasó, seguramente a muchos colegas les ha pasado lo mismo, todos los kioscos, 24 horas, maxi kiosco, mini kiosco que teníamos, murieron. Con lo cual, el movimiento se está regestionando, estamos viendo cómo armamos una plataforma de contenidos y de talleres, sobre todo para los periodistas del interior del país, que no tienen por qué venir a Capital para hacer un curso, digamos, somos nosotras las que tenemos que movernos y llevarles a ellos las propuestas de capacitaciones y de talleres. Lo empezamos a hacer, sobrevino la cuarentena, sobrevino la pandemia, nos cambió a todos la vida, nos modificó los planes, pero nosotras esperamos que cuando todo esto se calme y podamos retomar un ritmo normal de vida, el movimiento va a ofrecer estos talleres a distancia, porque es nuestra apuesta de este año. Bueno, buenísimo. De hecho, sé que hay personas conectadas que son del interior, así que deben estar más que contentos con tu noticia. Y bueno, Vicky, a vos te agradecemos muchísimo por haberte conectado al vivo. Esperamos estar en tu diario de cuarentena. Hice un vivo y salió muy bien. Y vamos a retomar entonces. Dale, gracias, Vicky. Vamos a seguir entonces con Juanqui Jurado. Nos vemos. Bueno, ahora me quedé sola y ahora vamos, mirá, Luchi está de Salta, acá Flor de Entre Ríos. Bueno, vieron que ya pueden empezar a seguir a Espacio del Movimiento, que se va a seguir moviendo y va a estar por muchísimos lugares. Y ahora voy a conectarme con Juanqui. Juanqui, espero que sigas viendo esto. Sí, mira, me apareces primero. Juanqui es periodista, cronista de Fox Sports y conductor de Un Plan Simple. Hola, Juanqui. Hola, Flavia, ¿cómo te va? Buenas tardes a todas, a todos. ¿Escuchando? Sí, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, estuve escuchando a las colegas y a los colegas y la verdad que está buenísimo que hayan abierto un espacio para charlar acerca de nuestra profesión, que siempre es importante y que mucha gente quizás no sabe las cosas que nos pasan día a día, ¿no? Y eso también es importante, porque a veces vemos al periodismo como algo que existe ahí y que es todo igual, y que todo forma parte de una corporación que somos todos así, ¿no? Obviamente. No es tan así. Vos fíjate que las compañeras y los compañeros planteaban
según su profesión y según lo que tenían que hacer, lo que les iba pasando diariamente. Hoy lo importante es saber, Grande Juanqui. bueno, les mando un beso grande y les agradezco muchísimo. Lo importante es saber lo que está pasando en la Argentina y el tema principal, ¿cuál es la noticia principal? Que hay 1.715 contagiados ya comprobados, que hay 63 personas fallecidas y que obviamente ayer vimos que la curva de contagio por romper el aislamiento social ya está en el 12%. Y ese es un dato que nos tiene que preocupar a todos. Esa es la noticia principal en el día de hoy, y que abarca a todos los géneros periodísticos, que abarca a debemos saber, creo que debemos saber, tenemos la obligación de saber cómo abordar esos temas, porque el periodismo primero es servicio, ¿no? Y hoy más que nunca tenemos que acordarnos de eso, tenemos que ir a esa raíz de ser periodismo de servicio, sin dejar de lado cada género que nosotros tratamos de transitar. ¿Y cómo haces para relacionar? Bueno, Juanqui, vos sos periodista deportivo, sos periodista, pero haces deportes, todos los periodistas deportivos son periodistas. Sí. Y lo que queremos hacer es ver justamente cómo haces para relacionar este periodismo de servicio y esta situación que estamos viviendo con tu oficio en la actualidad, digamos. O sea, yo leí hace poquito una nota, que después se las voy a dejar recomendada, en el New Yorker, que se titula Viendo ESPN durante el bloqueo, y cuenta un poco de eso, cómo se hace periodismo del deporte, o hay que ponerse, digamos, a la cabeza otros temas. Bueno, claro que sí. Para mí hay que hablar de todo, y hay que tratar de analizar todo. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué están las presiones? Si nosotros vemos que hay presión del gremio gastronómico porque se rompa la cuarentena, y si vemos que hay presión de la parte del deporte o de las asociaciones para que la cuarentena se corte y ya empiecen los jugadores a entrenar, eso creo que es la noticia que hoy tenemos que ver. También los medios periodísticos tienen que cuidar, porque hoy nos enteramos que hay muchos medios que ya quieren volver a transmitir, obviamente, las 24 horas, como estamos acostumbrados. Acá tenemos el fenómeno del canal de noticias y del canal deportivo, que transmite 24 horas sin parar con contenidos, y quizás con poco espacio, les empiezan a llegar a diferentes canales deportivos y a diferentes medios noticias de que quieren ya arrancar con una programación. Bueno, ¿cuál es lo urgente? Lo urgente es que se salve la gente, lo urgente es que esta pandemia sigamos manteniendo el aislamiento social. Los jugadores tienen que estar de acuerdo, me imagino que van a estar de acuerdo, porque ellos también tienen a sus familias, a sus amigos. Ya lo vimos, la cantidad de jugadores que estuvieron pasándola mal por tener que adelantar o seguir estirando la fecha deportiva, cuando hoy lo principal es la vida. Hoy lo principal es la vida. Y también creo que los canales de deportes están poniendo material en sus pantallas y en sus redes sociales que la gente lo está disfrutando. Estamos tratando de que el contenido, que el famoso archivo, que todo eso sea algo atractivo para la gente que lo necesita, porque hay que estar entre estas cuatro paredes y generando como cualquier persona, ¿entendés? Y todo el equipo, lo agarré y le dije, bueno, todo el equipo sale desde sus casas. Me meto yo en la cabina, el operador en una cabina, en una radio de 2 pisos, que no tenemos contacto. Y ese es el cuidado que hacemos nosotros. Y calculo que cuando vuelva al canal voy a tener el mismo cuidado, y creo que ellos me van a ofrecer ese mismo cuidado. Pero tengamos, ahora por favor... el canal está con programación reducida, digamos, del grupo de gente. Sí, completamente, desde sus casas. Y tiene que ser así en todas las profesiones, No tenemos que volvernos locos de acelerar este tema. Estamos pasándola mal económicamente, obviamente. Hay gente que no cobra, no podés escribir notas, no podés vender notas, no podés hacer entrevistas. Algunos se las rebuscan, otros sí. Pero también no imaginarse que el periodista deportivo, de lo económica y social que vemos todos los días en todos los lugares de nuestra sociedad, que hoy con esta peste se empiezan a caer las caretas
y se empiezan a desnudar todas esas miserias, las tenemos también en nuestra profesión. Las tenemos en nuestra profesión que ganamos como cualquier empleado, y la diferencia con, no sé, no quiero obviamente que se ofendan los conductores, pero las diferencias son abismales, y lo sabemos todos. Capaz que la gente no lo sabe, pero las diferencias son abismales. Y hay pibes y pibas que tienen que tener 3, 4 laburos por día porque no llegan a pagar el alquiler en un país donde pensar en un... Bien, esto que decís desde el periodismo, poder tocar todos estos temas y ver con qué se relaciona la pandemia, digamos, que incluso del periodismo deportivo, como vos lo contás, hay un montón de cosas que hay detrás y que eso es lo que hay que contar y que mostrar, digamos, porque la pandemia deja claro muchísimas de estas cosas. Les recuerdo a todos, si le quieren hacer una pregunta a Juan, que ahí abajo hay un sticker de preguntas, donde está el signo de preguntas, se la vamos a poner. Y también un poco, Juanqui, que esto que te contaba yo que leía, me parece interesante lo que decías y a ver cómo haces el equilibrio vos en tu programa, de que también, eso, como vos decís, estamos todos en 4 paredes intentando hacer lo mejor que podemos. ¿Y cómo haces, como hablábamos un poco con Candelaria, como habrás visto, para informar de manera en que no sea crisis, catástrofe, titular? No, hay que... Y también perdón, que te interrumpa, también de entretener para poder mostrarle a las personas como otra cosa, decir, como decía Vicky en la revista Viva, bueno, a veces también tenemos ganas de leer algo tranquilo que no sea coronavirus. No, obviamente, bueno, mira, justo estoy leyendo que hay jugadores y jugadoras de fútbol en el chat, y que están saludando, Lucía, Chiche, Bogado, un montón de gente que está prendiéndose. Yo hago un magazine, y cuando hace un mes y medio esto lo vi venir, tomamos la decisión en conjunto con todo el equipo, en la radio, de agarrar y decir, bueno, tenemos que poner la cantidad de información necesaria y urgente para la gente. Todos los días sacamos un infectólogo, todos los días saquemos un psicólogo, todos los días saquemos a un jugador de fútbol que nos... que cuando el contagio empieza a subir, ahí empezás a tomar conciencia de lo que es esto, porque se empieza a morir el padre de un amigo, capaz que te toca a alguien en la familia, capaz que te toca algún vecino, capaz que le empieza a tocar a todos ellos, y creo que hoy las historias en el deporte también son esas entrevistas para tomar conciencia. Pero hoy tenemos que estar muy con la información precisa, y que el lugar que nosotros le damos y que tenemos en los medios estén los profesionales. Yo decía el otro día con Luciana Rubinska en Agenda en Fox, llenemos la pantalla de infectólogos, de gente que sabe, y basta de ese debate en donde un panelista, que puedo ser yo, que puede ser cualquier otro, diga cualquier cosa al azar, porque acá hay que tener mucho cuidado con todo eso. Eso es lo que más me preocupa. Me parece que tenemos que tener, como te decía en el comienzo de la charla, que sea eso, que sea un servicio, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, entretener, hacerlo, como decimos, poner con música, nosotros ponemos música, recomendamos libros, recomendamos cine, recomendamos series. Yo tengo en el programa un especialista de cada uno que de su casa va preparando eso. Pero también siempre el infectólogo, siempre la persona que está a cargo. Estamos llegando en un momento, hay que repetirlo, 63 fallecidos, 1.715 contagiados. La curva de contagio social está en el 12,5% y hay poderes que quieren cortar la cuarentena. Porque sí, obviamente, la rueda que gira y que mueve al mundo y que maneja todo quiere, obviamente, tener plata, pero tampoco hay que aprovecharse de los trabajadores en situaciones así. No hay que aprovecharse de los trabajadores, no hay que exigirlos, no hay que ponerlos bajo presión, porque vamos a caer en un lugar horrible. Y hoy, más que nunca, es el momento de agarrar, demostrar que podemos ser algo mejor. Que podemos ser algo mejor porque lo que naturalizábamos antes no era normal. No estamos viviendo bajo un nivel normal antes de que llegue la pandemia. Me parece clarísimo todo lo que estás diciendo. Además es súper importante esto de poder comunicar, incluso entretener con responsabilidad, buscar a las personas que saben, que salgan ellos hablando. Claro. Que puedan decir, digamos, y déjame una más. Dale, hay último, clubes millonarios que están pidiendo ayuda estatal.
clubes millonarios que están pidiendo ayuda estatal, empresas millonarias que están pidiendo ayuda estatal. La ayuda estatal hoy tiene que estar para el que no tiene nada. Y esa gente está hablando de pases millonarios y de jugadores millonarios, y yo no digo que esté mal dentro de su negocio, está muy bien, tienen que generar negocios, eso le da mucho laburo cuando después hablan de un pase de 180 millones de dólares, es una locura eso. Y eso lo podemos llevar a cualquier ámbito, a cualquier empresa, y me parece que tenemos que tener mucho cuidado, la gente es lo principal, que no se nos muera nadie, que ayudemos a nuestras familias, a los jubilados, a los que no tienen el plato de comida, a los que están hacinados en los barrios pobres. Hoy ese Clarísimo. es el objetivo de todos, ser mejores. Clarísimo, clarísimo, Juanqui, gracias por conectarte. Y de por sí vamos a ver cómo seguimos charlando de esto, porque da para un montón. Sí. Así que, bueno, ahora vamos con nuestra última entrevistada, pero mil gracias por conectarte y contarnos todo esto. Te mando un beso grande y a todos los que están acá también, y abracemos la esperanza y la alegría que tenemos que salir adelante. Ya nos vamos a volver a ver. Sí. Chao, Juanqui. Chau, chau, chau. Bueno, y ahora voy con la última entrevistada para que nos llegada del CIPREVA, y es codirectora del medio feminista Matria, y nos parecía súper importante agregarle a todo lo que venimos hablando cómo se trabaja en una agencia de noticias, y en la agencia de noticias Telam, en este momento. Así que, Lu, ahí te voy a llamar. Hola, Lu. Hola Flavia, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Estuviste Bárbaro. escuchando un poco de lo que dijimos? Todo, desde el principio estoy. Ah, bueno, listo, te tenemos ahí conectadísima, así que vamos a cerrar con tu trabajo. Sí, tenía muchas ganas de escuchar los testimonios de los compañeros y las compañeras, sobre todo también de Cande, que aparte que es una profesional del carajo, está trabajando en un medio público, igual que yo, que estoy en Telam, y también, bueno, me parece súper importante que justo como decía Juan, que también hay algo del Estado ahí que se está moviendo, desde el mal, digamos, la mala mirada, ¿no? Que empresas pidiéndole van en contra del Estado, entonces, bueno, me parece muy interesante también analizar un poco el rol del Estado en este momento, ¿no? Súper importante, y además justamente queríamos hablar con vos de esto, de estar en una agencia de noticias y que sea la agencia de noticias estatal. Nos hacían las preguntas, viste, cuando pusimos antes ahí el sticker de preguntas por si querían preguntarles algo. Primero nos preguntaban algo que nos parecía importante charlar con vos, que era cómo se trabajaba antes del coronavirus y cómo se trabaja ahora, porque para poder hablar de la hora me decían, necesito saber cómo trabajaban antes en la agencia de noticias, así que querían ver cómo era el antes y después, digamos, en esta etapa. Sí, el antes es muy interesante porque nosotros tuvimos, si se quiere, dos antes, que era, una cosa fue durante el macrismo, donde hubo, bueno, unas políticas hacia la agencia Telam, justamente yendo en contra un poco de lo que nosotros pensamos que tiene que ser el derecho al acceso a la información, sobre todo desde y eso solo los medios públicos lo pueden lograr. Los medios públicos somos quienes tenemos no solo alcance nacional, sino que están todas las corresponsalías que trabajan desde los territorios. Entonces lo que pasa con los medios públicos es muy importante lo que se genera, porque es soberanía informativa, ¿no? Entonces tuvimos ese antes con el macrismo muy duro para quienes estábamos en la agencia, bueno, ni hablar de lo que es un proyecto de agencia de noticias estatal, según cómo se lo mire, ¿no? Porque teníamos esa mirada donde claramente para el Estado en ese momento no importaba en realidad, más allá de que por supuesto nosotros como trabajadores no importábamos, sino la información, el acceso a la información no importaba. La generación de noticias desde los distintos territorios del país no importaba, ¿no? La mirada que íbamos a generar
para el afuera del país tampoco importaba. Entonces, gracias a la lucha, por supuesto, de los trabajadores en general, porque hemos recibido apoyo de lo que te Muchos imagines. Sí. Sí, desde el sindicalismo, artistas, bueno, lo que se imaginen. Bueno, logramos, como nosotros siempre decimos, un poco como refundar un poco la agencia, pero con esto, lo que hablaba un poco Juanqui, también la vocación del servicio, pero el servicio reconociendo a los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Y cuando nos reconocemos así, obviamente que hay un laburo mucho más integral, porque, bueno, la agencia Telam tiene una particularidad, que es que nosotros trabajamos con la cablera, que fue, ¿no? Poder, desde la soberanía informativa, informar a la sociedad argentina con información generada desde adentro del país, ¿no? Y para luchar en contra de lo que eran las agencias estadounidenses y las agencias internacionales. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Tablera, el servicio de, bueno, después de fotos, ahora hay otros, bueno, ¿no? La tecnología. Pero en la agencia, cuando quien entra a la cablera, que ahora está de manera... Pueden entrar a la cablera, entra con Telam, con el usuario y la contraseña. Las notas no están firmadas, ¿no? Recién ahora empieza a haber un movimiento. Entonces, esto que decía Juan, que de la vocación del servicio, ¿no? En Telam lo tenemos clarísimo, porque, claro, y sin embargo somos, bueno, una planta de muchas personas, afortunadamente, porque que una agencia del Estado tenga ese caudal de trabajadores y trabajadoras habla muy bien del servicio informativo en cuanto a la soberanía. Y por ende, esto que te decía antes de reconocernos como trabajadores y trabajadoras, también yo no puedo evitar reflexionar como delegada gremial que soy, pero también sentirme parte del movimiento obrero, si se quiere. Sí. Tenemos derechos, y la verdad que el periodismo, un poco que decía Juanqui, también retomo esto de cómo se aprovechan, ¿no? De casos. Está Diario Popular, están los compañeros de Metro, hay un montón de casos, los compañeros de la Editorial Atlántida, donde a pesar del DNU que sacó el presidente que prohíbe los despidos, muchos empresarios están eligiendo no hacer caso, y por ende lo que lleva a eso es no solo a más despidos, sino a mucho más precarización, y eso me parece importantísimo para todos quienes estén mirando y quienes vayan a mirar esto después y están estudiando y se están formando, formarse también en lo que tiene que ver con los derechos que tenemos como periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Y que tiene que ver nota hasta uno con su alma y su creatividad en la computadora y la nota, y en todo caso el entrevistado entrevistada, pero la verdad es que es muy importante la organización, ¿no? Hacia adentro, es muy importante sindicalizarse, es muy importante, si uno no se quiere sindicalizar, estar en contacto con, la verdad que eso viene siendo, Telam es como la cuna, una de las cunas de lo que es las asambleas, los derechos por los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos tenido como hitos dentro de la empresa con respecto a los despidos, y a nosotros nos han querido cerrar varias veces, entonces ahí lo importante es que nadie se salva solo. Y esto me parece importante como... Sí, por favor. No te quiero cortar, pero nos va a cortar Instagram, si no, por la cantidad de tiempo con la que estuve hablando con cada uno. Pero por favor, quiero como una reflexión final con todo lo que estuvimos hablando y retomar lo de Juan y lo que vos decís, una reflexión final de también la importancia, dan la información desde la
agencia Telam, y gracias por este dato de que podemos acceder todos, y todos los que nos miran también ya saben que tienen esta posibilidad, que es súper importante en este tiempo, ¿no? Sí, total. Me parece que la reflexión es muy interesante en cuanto a lo que estamos viendo, que está el rol que está cumpliendo el Estado en todas las áreas, ¿no? Vemos más allá de lo que uno pueda pensar ideológicamente del gobierno en este momento, lo que sí se está haciendo es un laburo integral del Estado en general, con los distintos gobiernos, etcétera, y se puede ver con el acceso que está generando el Estado para llegar, ¿no? a esto que decía Juan, que me pareció como fundamental, a los que menos tienen. Ahí tiene que estar la mirada en este momento. Y me parece que el Estado generando soberanía informativa, soberanía económica, soberanía desde todos los tecnológica, ¿no? Y así todo, ahí nos damos cuenta un poco que, perdón, lo estoy nombrando un montón a Juanqui porque fue el último que miré y me club en nuestra juventud, él no lo sabe. Me muero. Ay, mira, Juanqui, te enterás en vivo. Del videoclub de Montserrat. Bueno, a lo que iba es esto que decía Juanqui de los que menos tienen y de la importancia de poner el foco ahí. Y cuando esto que hablaba Juanqui de los clubes de fútbol con las empresas periodísticas y los empresarios. Entonces, el rol del Estado, quienes somos populistas, si se quiere, ideológicamente, sabemos que el Estado cumple un rol fundamental, no solo en una pandemia, sino todos los días, porque esto es un trabajo de todos los días. Cuando uno tiene esa mirada del Estado y el Estado tiene esa mirada sobre la sociedad, ahí se puede ver realmente cuando hay un Estado presente o ausente, y lo que genera tener un Estado ausente. No podamos seguir esto, solo Instagram nos lo va a cortar y no quiero no darle el cierre final, pobre, pero mil gracias obvio por participar. Como le decía Juanqui, esto da para que hablemos por millones de vías, por millones de lugares, y la idea un poquito